Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Diferentemente Mente. Un té en Chile. Acordémonos un poquito del capítulo anterior, donde recordábamos un poco de cosas simpáticas que podemos rememorar de nuestras vivencias escolares, de cuando estábamos en el colegio, en nuestra primera infancia, o incluso en la adolescencia, y de ahí nos fuimos a la universidad y los trabajos. Vámonos a ese niño que por ahí mencionamos que muchas veces es un niño más bien callado. Otras veces es un niño que genera muchas preguntas. Pero es un niño que no se ríe, no siempre, pero no se ríe de todas las bromas de los compañeros. Y sus compañeros se dan cuenta que hay algo distinto y lo empiezan a molestar y pasan cosas no muy agradables ni para el niño ni por supuesto para los profesores. Pero ese niño también tiene otros comportamientos más, que son súper observables no solamente en el colegio, sino que en la casa o incluso por familiares o personas adultas que pueden ver cómo juega el niño, cómo se desenvuelve. Por ejemplo, algo súper entretenido. En el caso de los niños, un autito. ¿Cómo juegan los niños habitualmente con un autito? Lo mueven, lo tiran, en fin. Un niño TEA, habitualmente, ¿qué hace? Lo toma, lo toca, lo mira por todas partes, ve qué tanto se mueve la rueda, si sabe algunos detalles puede observar que tiene un pitón monitor en el techo, de que es una máquina corta, así que seguramente es una bomba forestal. En fin, los niños a veces crecemos. Pero va a observar detalles. Detalles que el resto de los niños habitualmente no. En el caso de las niñas pasa algo que lo encuentro muy simpático. Las niñas habitualmente, voy a poner el ejemplo de las muñecas y no sé, pues la casita de muñecas o el set de juego, tal vez unas tacitas de té, no sé. Y las niñas juegan y generalmente hacen como parlamento. ¿Ya? Y que hacen cosas las niñas y ellas hablan, cómo se hablará la muñeca, en fin, sí, más personas presentes obviamente también interactúan. ¿Y qué hace la niña TEA? Habitualmente. La niña TEA va a tomar todo su set de muñecas y de tacitas o lo que sea, lo va a ordenar, probablemente lo va a clasificar, después lo va a mirar, lo va a volver a ordenar, lo va a reclasificar y desde afuera se va a ver que ordenó todo el rato y no jugó, pero sí jugó y lo pasó chancho. Dentro de esos pequeños detalles hay que pensar que los niños crecemos, llegamos a la edad adulta y en la edad adulta seguimos jugando, pero ya los juegos cambian un poco. Empezamos a tener intereses que se nos notan mucho más que jugar con una rueda de un autito. Generalmente esos niños TEA empiezan a desarrollar habilidades que en el mundo técnico y profesional le va a servir pero muchísimo. ¿A qué me refiero? Observar patrones. En el caso de observar patrones, si nos vamos un poquito al mundo de la ingeniería, el hecho de observar patrones permite al niño, bueno, en este caso ya al adulto, determinar sistemas, observar comportamientos sistémicos, agrupar sistemas, entender mucho más fácil el comportamiento de los sistemas. Eso es una gran ventaja, porque en base a eso se pueden desarrollar talentos que hoy día se requieren muchísimo en la sociedad. Pues bien, volviendo un poquito al niño, ese niño a veces, no siempre, a veces le cuesta interactuar. Mencionamos por ahí como ejemplo que es un desafío cuando se da cuenta que le gusta aquella niña o aquel niño y tiene que iniciar una conversación. Bien, empieza a observar a sus compañeros o amigos, a sus pares, y trata de imitar para lograr su objetivo, que es la niña o el niño. Y a veces logra entablar una conversación, pero se torna un poquito aburrido. ¿A qué me refiero? Los niños TEA, o las niñas TEA en general, tienen o tenemos intereses restringidos. Se les llama intereses restringidos. Intereses a veces por cosas súper rebuscadas, como, no sé, aprender muchísimo de piedras y coleccionar piedras,
o sistema planetario, o temas con respecto a los dinosaurios, o por ahí siempre se habla harto de los trenes, como una línea de tren, un sistema cerrado. Esa característica hace que cuando tienen una conversación se vuelve monotemática. Entonces la otra persona a veces se aburre. Entonces ahí es donde el niño empieza a fracasar. Y bueno, sigue imitando, sigue observando y trata de camuflarse con el resto de sus pares, de ponerse una máscara. Y esto, ojo, relaté el caso de los niños, pero en el caso de las niñas, vamos a imaginar una niña TEA que, dado su percepción de los sentidos, no le gusta que la toquen, ni menos que la peinen o la acaricien el pelo. Y frecuentemente las niñas, sobre todo ya más en la adolescencia, juegan mucho a peinarse o cosas por el estilo. Y la niña, por pertenecer a ese grupo, por sentirse parte de, muchas veces permite cosas que les son incómodas. En el caso de los niños, de igual forma. En el caso de los niños intentan tratar de imitar, en base a este ejemplo que les di, pero por supuesto para muchas otras cosas más, el comportamiento del resto de los chicos. ¿Para qué? Para ser aceptados por el grupo. Y es un comportamiento normal de todos los adolescentes. Todos pasamos por eso. Pero cuando llegamos a la edad adulta, nos damos cuenta que, o a veces no nos damos cuenta, que estos intereses restringidos, o esta profundización, esto de darle al tema y darle, hay temas que pasan súper inadvertidos, chicos. Les voy a dar un ejemplo súper concreto. Vamos al caso de los niños o varones, porque ya estamos hablando ya más grande. El fútbol. He conocido más de algún amigo, por razones de trabajo, por razones de estudio, en fin, en donde son fanáticos del fútbol. No es mi caso. Pero particularmente me acuerdo uno que me llamó poderosamente la atención porque el tipo se sabía una cantidad de estadísticas y cosas que al final entrelazaba para hablar del tema y tenía un manejo profundo que hoy día podría sospechar algo. En ese minuto no, sí me llamó la atención. Pero es un interés restringido. Si hubiesen sido, por ejemplo, piedras, se hubiese notado. No, bueno, ya de adulto no tanto. Pero hubiese llamado la atención. Pero en el caso del fútbol no, porque el fútbol es algo súper común. Y bueno, a él le deseo mucho éxito. En el caso de las niñas, tiene que ver mucho también con temas de, por ejemplo, temas de Disney, el concepto de princesas. Todo eso después, más de grande, se toman como intereses propios de la feminidad incluso. La preferencia por el color rosado tal vez. Todo eso pasa inadvertido, siendo que podrían tener otros intereses restringidos. ¿Por qué les hago esta comparación de cosas notorias y cosas no notorias? Porque da lo mismo el tema. Lo importante es la necesidad, es lo que siente esa persona TEA por dentro, ese goce, ese disfrute de poder enfocarse y aprender profundamente de los temas que le apasionan. Conozco a alguien muy cercano que es una chica que ya está más en la adultez que en la adolescencia y es fanática del K-pop. Pues bien, yo no le veo nada de malo, los cercanos no le ven nada de malo. Pero ¿qué nos dimos cuenta de ella? Nos dimos cuenta que no solo sabía, sino que sabía mucho. Pero ¿cuál era el punto? Nadie le había prestado atención. Nadie le había escuchado, ni menos preguntado. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces los niños tienen intereses que para los adultos no son interesantes. Entonces dejan de prestar atención al niño e incluso lo mueven a que deje eso. O si se le pasa después, ya, no hay problema. Ah, ¿no se le pasó? Bueno, entonces lo sacamos de ahí. Pero lo estamos alejando de su ser. Lo estamos alejando de lo que realmente disfrutan y son buenos. No nos quedemos solamente con los temas más llamativos de lo que puede tener un chico TEA. Porque no nos olvidemos nunca, los niños crecemos y en nuestra adultez nos damos cuenta
que tenemos ciertas habilidades escondidas, cuando las logramos encontrar por ahí, wow, las empezamos a explotar y lo pasamos chancho. Y nos da una sensación de, ¿qué hubiese pasado si esto me lo hubiese potenciado de alguna forma antes? Esta es una pequeña reflexión solo para mencionar algunas cosas dentro de muchísimas de lo que sucede con un TEA en Chile. Este no va a ser el único capítulo con respecto al trastorno del espectro autista, porque realmente el tema es muy apasionante, pero también es muy, muy largo. Poco a poco lo iremos profundizando, iremos un poco más en la teoría, iremos un poco más en cómo es la personalidad, pero desde un enfoque de entenderlo, de saber cuáles son las cosas que lo diferencian con el resto de las personas y que también son capacidades que están ahí, que las podemos desarrollar y lo podemos pasar súper bien. Y para finalizar, en la cultura chilena, cuando una persona le dice a otra, oye, ya, pues ven para acá, no soy autista, se dan cuenta que tiene un contexto de ofensa. Cuidemos nuestras palabras. Muchas veces no sabemos la fuerza y el poder que tienen nuestras palabras. Probablemente se lo estás diciendo a una persona con un tono de pesado y él se va a sentir mal, porque a lo mejor tú no sabes y él sí es autista. Un gran abrazo, nos vemos en el próximo capítulo de Diferentemente Mente. Hasta la próxima.